Bien, pues la segunda parte de esta conferencia la vamos a dedicar al mismo proceso, al proceso de transición que tiene lugar entre Akenatón a Tutankamón. Por eso el título que le he puesto es La transición política entre Akenatón, Smenkhkara, Anhet-Heperura, Neferneferuatón y Tutankamón. Nos vamos al Wadi Real de Amarna, al Wadi Abu Hasa el-Bahri, y en él vamos a introducirnos en la tumba 26, la tumba de Akenatón. En esta tumba, en la cámara sepulcral, en la llamada habitación E, en esta pared, que he marcado aquí con un punto de color verde, encontramos este relieve. Bueno, se sale la imagen un poco, pero pueden ver aquí la forma de una mujer, aquí una mesa de ofrendas, la pareja real, evidentemente Akenatón Nefertiti, el disco de latón, pero fíjense cómo esta mujer que aparece aquí de pie queda por debajo de una estructura que en realidad es la típica estructura mortuoria con la que se van a representar los difuntos que reciben la ofrenda por parte de los vivos. Bueno, pues es muy probable que esta mujer en realidad sea la gran esposa real Tille, de la cual se conservan fragmentos de su sarcófago que han sido hallados precisamente en la tumba de Akenatón. Lo interesante es, teniendo en cuenta lo que dijimos en la primera parte de la conferencia, es ver cómo los nombres didácticos de Atón corresponden en esta pared a la segunda versión. Por lo tanto, la representación de la muerte de Tille tiene lugar con posterioridad al año 9 o 12 de reinado de Akenatón. Eso ya nos queda claro porque ya controlamos perfectamente los documentos que hemos visto con anterioridad. Así que fechamos de algún modo aproximado esa muerte. Evidentemente, cuando se abandona Amarna, los enterramientos reales se han de desmantelar por su seguridad. De hecho, en la KV 55 del Valle de los Reyes hallamos, por ejemplo, un sepulcro de la gran esposa real Tille junto a los cartuchos del segundo nombre didáctico del Atón. Por lo tanto, este sepulcro, proceda o no de Amarna, también nos sirve para fechar ese momento aproximado de muerte de esa gran esposa real. Akenatón, por supuesto, después fue eliminado de la imagen. Si vamos ahora a la habitación gamma de la tumba de Akenatón, esta habitación, en esa pared que indico, pueden ver una escena donde aparecen tres hijas, la pareja, y en una estructura con elementos florales, la difunta, que no va a ser otra que Maquetatón. De Maquetatón también se conservan restos de su sarcófago, es decir, que ella también fue enterrada en la tumba. Vamos a ver ahora un poco mejor esa escena. La pareja, Akenatón Nefertiti, Maquetatón difunta, y por delante, aquí pueden ver el texto tal y como se conserva originalmente, pueden ver a varias princesas que corresponden a Meritatón, que sería la primera, Angesenpa-Atón, la futura esposa de Tutankamón, y por último a Neferuatón. Pero aquí nos faltan dos hijas, Neferurra, por un lado, y Setepenra, la más pequeña de las 6 conocidas. Si ahora vamos a esta otra pared, la pared de enfrente, en la misma cámara gamma, volvemos a hallar la representación de la muerte de Maquetatón, pero ahora ya situándola sobre un lecho mortuorio, y por detrás una escena muy conocida, ¿verdad? La de la nodriza que lleva a un bebé en brazos. Esta reproducción procede de la hipótesis original de Gabold, donde él consideraba que la lectura de los signos, como ven está la parte superior perdida, pero la lectura de los signos, la parte final, dejaría claro que el personaje en cuestión, el bebé, sería Tutankamón. No obstante, si observamos fotografías hechas en 1893 por Jequié,
vamos a fechas tan lejanas en el tiempo simplemente porque el relieve actual se considera peor que como estaba a finales del siglo XIX, simplemente porque en los años 30 hubieron actos vandálicos en la tumba de Akenatón que dejaron peor de lo que estaba el programa iconográfico, ¿no? Bueno, pues si vamos a esta fotografía antigua, aquí, más que lo que dibujaba Gabold, que son las patitas de signo U, más que eso lo que vemos es una T. Por eso, otros autores, como Van Dyck, por ejemplo, bueno, y muchos más, lo que hacen es reproducir el nombre de Maquetatón. Y lo que sugieren es que Maquetatón ha muerto, aparece representada en su lecho mortuorio, en ese pabellón con motivos florales que algunos creen que podría representar un pabellón de nacimiento, y como contrapartida, dado que estamos en un mundo no osiríaco, que es el mundo de Atón, el texto asociado a este bebé intentaría expresar el nacimiento, ¿no?, de ese difunto que es Maquetatón. Bueno, esto no puede corroborarse por otros documentos, porque fuera de esta tumba eso no lo vamos a ver así, pero también es cierto que el ámbito de Amarna es un ámbito especial, donde se producen muchas excepciones a muchas cosas. Pero claro, no lo podemos afirmar. Gabold contraataca de la siguiente manera. Dice, vale, reconozco que es una T, pero incluso siendo una T, podría ser Tutankamón. Claro, si vemos el nombre de Tutankamón reproducido aquí, primero tenemos el Iten, Tutankatón quería decir, primero tenemos el Iten, ¿vale? Precede el nombre, es por condición de Dios, pero fíjense que después tenemos Ang, en vez de Tut. Cuando vemos los cartuchos de Tutankamón, leemos primero Atón, después Tut y después Ang. Tut, Ang, Atón. Pero aquí leemos Ang antes de Tut. Claro, esto jugaría en contra de esa transcripción. Pero es cierto que en la tumba de Tutankamón hay varias inscripciones donde el orden es justo ese, con el... ¿dónde estamos? Con el Ang por delante del Tut. Así que, bueno, posible sería posible. Después también él intenta basarse en el hecho de que la figurilla que actúa de determinante en realidad tendría un flagelo real, y es lo que intenta expresar marcando esta especie de V invertida. Entonces él reconoce aquí ese signo como el flagelo real y por lo tanto reconoce aquí la figura de Tutankamón, Tutankaton en este caso. Pero esto también es discutible, porque esto podría ser la parte superior de las piernas del determinante femenino de Maquetatón o de quien fuere. Entonces no es concluyente, por desgracia no se puede concluir. Suele pasar esto, que cuando nos interesa ver una inscripción, justo en ese sitio alguien ha ido a fastidiarlo. Bien, pasamos ahora a la cámara alfa. En la cámara alfa de la tumba de Akenatón tenemos una reproducción de una escena ya conocida, el difunto sobre el lecho funerario, pero lo que llama aquí la atención es que una y otra escena son muy similares. Claro, no se ve el nombre del difunto porque las inscripciones han desaparecido, pero la hipótesis razonable es que aquí a quien se intente representar es a las supuestamente ya difuntas Neferurra y Setepenra, las dos últimas hijas de la pareja Akenatón-Nefertiti, que si recordáis no aparecían en la escena donde se celebraba la muerte de Maquetatón. Habían varias princesas, pero no estas dos. Con lo cual, bueno, pues esta tumba es interesante porque sabemos que toda la familia, las 6 hijas, vivían en el año 12 de Akenatón. Esto lo veremos inmediatamente. En el año 12 vivían, por lo tanto esas muertes son posteriores al año 12 de Akenatón. Vamos a la necrópolis norte de Amarna para visitar 2 tumbas, la tumba de Juya y la tumba de Merirra II. En la tumba de Juya encontramos esta escena, salida del Palacio Real en un palanquín por parte de Akenatón y de la gran esposa real Nefer-Nefretón Nefertiti.
vamos a la inscripción y la inscripción afortunadamente nos conserva un año, que es el año 12 de reinado de Akenatón. ¿Qué se va a celebrar? Según la inscripción, es la aparición del rey de Akenatón, acompañado de la gran esposa real Nefer-Nefru-Atón Nefertiti. ¿Cómo? Pues subidos en esa silla de electro que hemos visto. ¿Para qué? Para recibir tributos, regalos de Haru, de Kush, del occidente y del este. Es decir, a eso van la pareja que acaba de salir de su palacio real. Ahora vamos a la tumba de Merirra II y es como si fuera una continuación de la escena anterior, porque el palacio ya se abandonó, aparcaron, digamos, esa silla portátil y ahora ya se han situado los dos, la pareja, bajo bueno, una estructura, en sus tronos. Pero por detrás, como vamos a ver, aparecen las 6 hijas ordenadamente. Meritatón, Maquetatón, Angesenpatón, Nefer-Nefru-Atón, Nefer-Nefrerurra y finalmente Setepenra. Todas por orden. Año 12, las 6 están vivas. Por eso decía que las muertes que vimos antes, aunque no podamos fecharlas con precisión, por lo menos podemos decir que son muertes posteriores al año 12. Aquí en esta escena también aparece la misma fecha que en la escena de la tumba de Juya, otra vez el año 12. Es decir, es como una escena que continúa con la anterior para representar precisamente la llegada de esos tributarios extranjeros. Pero en la tumba de Merirra II, la escena que acabamos de ver ahora está justo al lado de una escena muy interesante en la que aparentemente tendríamos otra vez a la pareja real de Amarna por excelencia. Pero en lo que hoy se conserva ya podríamos ver cómo aquí se menciona a una gran esposa real, Meritatón. Por lo tanto, deberíamos ya deducir que esta es Meritatón. Afortunadamente conservamos copias de la época de Lepsius, cuando aún no se había destruido este trozo de pared, donde aparece no solo el segundo nombre didáctico de Atón, sino también aparece el nombre de un rey hasta ahora, digamos, desconocido. No se trata de Akenatón, sino que se trata de Angeperurra, Esmenjkara y Eser-Jeperu. Esmenjkara acompañado de la gran esposa real Meritatón. Por lo tanto, uno debe entender que tenemos aquí una nueva familia, el rey Esmenjkara y la gran esposa real Meritatón. La pregunta aquí sería, ¿estos dos actúan como tales paralelamente al reinado de Akenatón? ¿O este rey Esmenjkara es posterior a la muerte de Akenatón? ¿Qué fechas tenemos nosotros de Esmenjkara? Realmente ninguna fecha segura. Hablamos a veces de una fecha de año 1 de reinado de Esmenjkara, pero en realidad este documento no nos sirve para establecer esa afirmación. Sí que se habla del año 1, pero claro, acto seguido se habla del vino, del dominio de Esmenjkara, aquí faltaría el epíteto, Yeser-Jeperu, y continúa diciendo que ese vino es de la ribera occidental del río y que el vinatero, el Jeribaj, no es otro que un personaje llamado Sakia. Bien, pero claro, ese año 1 no tiene por qué ser de Esmenjkara, sino que es el año 1, puede ser el año 1 de un rey que obtiene vino de unos viñedos que tienen ese nombre, dominio de Esmenjkara, que no es lo mismo. Así que por sí misma la inscripción no es un año de Esmenjkara. Tenemos, por ejemplo, también esta fecha, un año 3, donde se habla de la miel del dominio de Angeperurra. En el caso de que Angeperurra sea Esmenjkara, recordemos que su nombre es Esmenjkara por un lado, pero por otro es Angeperurra. En el caso de que sea Esmenjkara, tampoco este año 3 tiene que significar necesariamente que sea año 3 de Esmenjkara, sino que en el año 3 de un faraón no mencionado se recoge miel del dominio llamado Angeperurra. Aquí tenemos un bloque procedente de Mitraína,
donde los dos primeros cartuchos corresponden al nombre didáctico de Atón, que aparecería a la derecha. En el centro, dos cartuchos que acaban de la misma manera, con el elemento Gperu, y finalmente un cartucho que evidentemente es de una mujer, del que solo se conserva el determinante de esa mujer. Así que esto es un rey y esto es su esposa. Aunque el cartucho haya desaparecido en su parte superior, la lectura del mismo es también sencilla, porque estaríamos hablando de An-Gperurra y después de Smenkhkara y Eser Gperu. Por lo tanto, tenemos un documento más que muestra a Smenkhkara relacionado con una gran esposa real que, debemos suponer, no es otra que Meritatón, tal y como aparecía en la tumba que vimos anteriormente, la tumba de Merirra II. Este otro bloque a veces ha sido utilizado para expresar la corregencia entre un rey y otro. Este otro aparece de un tamaño superior, por lo tanto esta figura debe ser la de un rey. Entonces uno piensa Smenkhkara con Akenatón. Pero si vemos los dibujos originales, no nos queda en absoluto claro que esto represente a un rey. Podría ser incluso una princesa. Así que este elemento por sí solo no nos sirve para demostrar dicha corregencia. Tenemos este vaso procedente de la tumba de Tutankamón, que ya dijimos que establece ese juego de cartuchos entre Akenatón y Smenkhkara. ¿Esto es una demostración de la corregencia? Tampoco lo podemos afirmar. Podría ser, pero no lo podemos afirmar con rotundidad. Lo digo porque tenemos ejemplos a lo largo de la historia de Egipto donde dos cartuchos de reyes dispares en el tiempo aparecen también juntos, por el motivo que sea, pero aparecen juntos. Por lo tanto, en sí mismos no son una demostración, pero obviamente es muy sugerente. Cuando en Amarna se hallan retratos dobles, como este, uno puede suponer que son pruebas de un escultor intentando representar al mismo faraón, o que ese mismo escultor lo que intenta es representar a dos faraones contemporáneos. Claro, evidentemente esto tampoco se puede demostrar, no son mencionados, entre otras cosas. ¿Qué sabemos de Smenkhkara? En realidad muy poco. Muchas veces habrán leído que esta gran estructura que aparece en Amarna, junto al gran palacio, es una estructura levantada en época de Smenkhkara. Seguro que lo han leído. Pero esto, ni siquiera eso se puede afirmar. ¿Por qué no se puede afirmar? Porque los famosos ladrillos en los que aparece estampado el nombre de An-Gperurra, suponiendo que An-Gperurra haga referencia a Smenkhkara, se encontraron todos en este sector norte de esta gran sala y solo unos pocos. Ahora no sabría decir cuántos ladrillos, pero estoy hablando de un número muy pequeño de ladrillos, 4, 5, 6, muy pequeño de ladrillos. Y para más INRI, una advertencia que nos hace Pendlebury en su publicación sobre Amarna. Dichos ladrillos aparecen fuera de contexto, no aparecen formando parte de los famosos pilares de la sala. Aparecen en el lugar, pero no formando parte de la estructura. Esto es otra cosa, porque eso quiere decir que tal vez esos ladrillos en realidad nada tengan que ver con esta estructura y que sean restos procedentes de otra. Otra cosa muy distinta sería que esa famosa inscripción apareciera repetida una y mil veces en toda la sala, pero no es así. Por eso que la idea que tenemos de la gran sala de coronación de Smenkhkara para nada está clara. Vayamos ahora al pequeño templo de Atón. En el pequeño templo de Atón hay un altar en el que por debajo de una capa de yeso, que de alguna forma sirve para sellar un ámbito cronológico, aparece un sello vinculado a Smenkhkara, como An-Gperurra, pero también un resto de una cerámica con un año 13. Bueno, esto es interesante, porque quizás, claro, de este modo, suponiendo que hay asociación entre ese año 13, entre el momento en que esa cerámica del año 13 ha caído como material de relleno en esa estructura y junto a ese material de relleno, en ese año, también haya ido a parar el nombre de Smenkhkara, pues esto nos daría una fecha, diríamos, Smenkhkara como rey, por lo tanto es posterior al año 12, sería del año 13, del año 14, pero esa lechada que digo está sellando ese ámbito.
Pero claro, no podemos ser precisos. Este es el problema de siempre, no se puede ser más precisos, no tenemos más datos. Esto lo comento simplemente como anuncio de esa posibilidad de que sí hubiera un gobierno paralelo entre Akenatón en sus últimos años de reinado con Smenkhkara. Pero claro, no se puede afirmar tampoco. De Smenkhkara conocemos muchos escarabeos, como los que ven aquí. El nombre del faraón aparece a veces completo, Smenkhkara Yeser Jeperu, pero el gran problema es el intentar averiguar si su otro nombre, Anjeperura, es utilizado solo por él y de ese modo se diferencia de Anjeperura Nefernefruatón, que aún no hemos presentado. Claro, es que esto no es fácil, ¿eh? Aquí hay más cosas. ¿Qué hacemos con Nefernefruatón Nefertiti? Nefertiti ya dejó de ser Nefertiti años atrás, ahora es Nefernefruatón Nefertiti. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué papel desempeña ella en la época final de Amarna, en esa transición? Desde el principio sabemos que ella es importante en Amarna. Tenemos el ejemplo mencionado ya del Hut Ben, donde solo ella realiza las ofrendas al Atón, sin necesidad de que Akenatón, Amenhotep IV en ese momento, esté allí. Esto ya dice mucho en favor de la influencia de esta mujer. Tenemos el hecho también de que, llamándose Nefertiti, también ella va a cambiar de nombre para pasar a ser Nefernefruatón Nefertiti, igual que su marido hiciera su propio cambio. Desde el principio, fíjense que aquí el nombre didáctico de Atón es la primera versión, desde el principio ya aparece realizando el mismo tipo de ritual que su esposo. Aparece en las famosas escenas familiares de Amarna, con las hijas creando un ambiente para nada comparable al que la iconografía de épocas pasadas nos ha transmitido de los faraones. Por eso Amarna en muchos puntos es excepcional. También tenemos escenas mucho más directas, ¿no? Donde los propios esposos, como marcaría la ley natural, bueno, tienen un acercamiento, ¿no? Hay un cariño evidente también en esa iconografía, que antes no se ve. Vemos a Nefertiti, incluso, cuando el nombre aún no ha cambiado, el nombre de Atón aún no ha cambiado, por lo tanto en fechas anteriores al año 12 o 9 de Akenatón, la vemos utilizando coronas reales. Esta es la corona Hemhemet. Eso no lo vemos antes tampoco. También vemos, por ejemplo, en la tumba de Juya, cómo Nefertiti está solapada a su marido. No vemos la cabeza de Nefertiti, no vemos la corona de Nefertiti, no la vemos por ningún lado, pero hay 4 piernas. Está solapada. Esto es un indicio muy fuerte de la influencia, la consideración que tiene ella respecto al papel desempeñado por su propio esposo. Fíjense en este relieve. Este relieve procede de la columnata de Amenhotep III en Luxor, una columnata que ya saben, bueno, tiene relieves de la fiesta de Opet, realizados por Tutankamón, porque el programa decorativo quedó inconcluso por parte de Amenhotep III, y esta barca, que en origen sería la barca de la reina Anje-Senpa-Atón, modifica el nombre de la reina para que aparezca el nombre de Mut-Nechmet, es decir, la esposa de Horemheb. Pero a lo que voy es lo siguiente. Siendo la barca de la reina, tanto en un extremo como en otro de la barca, el elemento decorativo es el faraón destruyendo a los enemigos y por detrás del faraón, en un segundo plano, la reina, como siempre aparece en ese tipo de iconografía. Como siempre, excepto en la época de Amarna, donde vemos ejemplos donde es la propia Nefertiti la que alza la espada o la maza para derrotar a los enemigos. Vamos, su corona es inconfundible. Esa es la corona de Nefertiti por excelencia. Es decir, está tomando prerrogativas reales. No es una gran esposa real al uso, es mucho más que esto. Bueno, aquí lo pueden ver mejor con la espada a punto de destruir al enemigo. Entonces, claro, cuando llegamos a estas estelas anónimas, por desgracia, no podemos sino ver aquí a Nefertiti junto a Akenatón, igual que aquí, Akenatón, Nefertiti, y por delante el hecho de que hayan 3 cartuchos evidencian 2 cartuchos para el rey, un cartucho para la gran esposa real, aunque sean
anónimos. Pero claro, aquí hay un cartucho, así que ella será lo importante que sea, pero sigue siendo una gran esposa real, aunque utilizando coronas propias de un faraón. Fijémonos ahora en pequeños detalles. En Amarna hay muchas etiquetas de este tipo, son pequeñísimas, esto está muy ampliado, son pequeñísimas, realizadas con arcilla, de hecho a veces incluso se ve aún las huellas dactilares de los egipcios cuando colocaron la etiqueta que después iba a ser anudada a una jarra. Bueno, pues aquí vemos el disco del Atón y a ambos lados dos figuras que corresponden, por los pocos indicios que quedan en los cartuchos, a Akenatón y a Nefertiti, Nefernefruatón Nefertiti, pero Akenatón sosteniendo otra figura que, bueno, pues quizás sea una hija. Claro, esto es así de pequeño, es imposible tener más detalles. Pero en otras etiquetas de ese tipo aparece bajo el Atón dos figuras y ambas portan el jeka, el cayado, claro, un elemento más propio de un rey. Aquí no dice por ningún lado que uno sea Akenatón y otro Nefertiti, pero siguiendo ese hilo conductor sería probable, ¿no? Esta estela también se ha discutido mucho, aparecen 4 cartuchos. 4 cartuchos podrían interpretarse como 2 de este personaje y otros 2 de este otro. La corona es la propia de Nefertiti. Si ella recibe 2, es que ya no es gran esposa real, ella tiene consideración de rey. Pero claro, los cartuchos son anónimos, no hay títulos, con lo cual tampoco lo podemos afirmar. Podríamos pensar incluso que 2 son del Atón, aunque en la inmensa mayoría de los casos el Atón siempre utiliza 2 a un lado y a otro para crear la simetría, y los otros 2 podrían ser uno del rey, nombre de entronización, y nombre de la reina. Podría ser. No nos sirve para afirmar nada, puesto que no hay inscripciones. Este bloque sí que es muy sugerente. Fíjense que los 2 personajes aparecen juntos, por detrás una princesa, ambos llevan el faldellín real. Claro, no sabemos si son 2 reyes, quiero decir, 2 reyes masculinos, pensemos en el Esmenkhara que ya dejamos atrás, o si es Nefertiti como rey junto a Akenatón. No lo podemos saber. Si ahora vamos a la necrópolis de Deir Abu Hinis, cerca de El Bersha, podemos hacer mención a un hallazgo relativamente reciente, de hace casi 2 años más o menos, donde en unas canteras, donde ven que están sacando bloques ya con la medida de un talatat, tal y cual se utilizan en la época de Amarna, bueno, pues en un pilar apareció una inscripción en la que hay una fecha de inicio, que es año 16 de Akenatón, pero aparece el nombre de Nefernefruatón Nefertiti, que evidencia que en el año 16 de Akenatón, en el año 16, y Akenatón muere en el año 17, recordemos, en el año 16 ella no solo sigue viva, sino que además sigue viva, pero como gran esposa real. Así que en el supuesto de que ella se hubiera convertido en rey y hubiera existido una corregencia, por lo menos tenemos una fecha límite, y es que antes del año 16 este hecho no se puede haber dado. Prueba de ello es la inscripción que vemos en pantalla. En ese sentido, la inscripción evidentemente tiene mucha importancia. Vayamos ahora a estos restos. Son apenas 8 fragmentos repartidos entre 2 museos, en Inglaterra, en Egipto, que corresponden a la llamada Estela de la Corregencia. Esto también es un texto muy interesante, pero por desgracia, cuanto más interesante va a ser el texto, más lagunas encontramos en él. Fijémonos en lo que más nos interesa del texto. En esta parte que ven aquí, la inscripción original, porque aquí ha habido solapamiento de inscripciones, la inscripción original es la que podemos ver ahora. Los 2 cartuchos de Akenatón y un cartucho que corresponde a la gran esposa real, Nefernefruatón Nefertiti. Y después quedan restos de, aparentemente, podría ser el nombre de Meritatón, aparentemente el nombre de Angesempatón. Esto ya es más difícil, pero bueno, parece que es así. Pero tenemos por lo menos 2 seguros, los de Akenatón y el de la reina Nefertiti. Pero esto se modifica en una segunda fase. Se siguen conservando los de Akenatón, pero el de Nefertiti desaparece y en su lugar aparece Angeprura con el epíteto Meri Wain Ra y después Nefernefruatón
con el epíteto Ajet en Gies. Esto, como veremos después, evidencia que se trata de una mujer, porque Ajet en Gies significa la que es eficaz para su esposo. Así que estos dos cartuchos, necesariamente, sin ninguna duda, corresponden a un faraón, a un rey que en realidad es una mujer. Y aparecen juntos, los de Akenatón y los de esta mujer rey. Gabold reconstruye el resto de la escena del siguiente modo. Él dice, bueno, como en el original, aunque no lo hemos visto, en el original aparecen aquí unas piernas, aquí están las otras y aquí un par más, esto se podría reconstruir como la gran esposa real Nefertiti, Akenatón, y dado que se conserva el nombre de Angesenpa-Atón, aunque muy parcialmente, y originalmente aparecía por aquí restos del nombre de Meritatón, él dice, pues en este lado tendrían que aparecer Meritatón y Angesenpa-Atón. Pero claro, lo que él sugiere es que Meritatón en realidad es esta, que esa eficaz para su esposo no sería Nefertiti, sino Meritatón. Entonces, como ven, los documentos son los mismos, pero la interpretación que hagamos de ellos puede variar según autores. Rolf Krauss, el egiptólogo alemán, el gran egiptólogo alemán, él supone también que ese rey mujer, que ese rey mujer, es en realidad Meritatón y no Nefertiti. Y para ello, entre otras pruebas, él acude a una referencia muy tardía, la de Flavio Josefo. Recordemos que Flavio Josefo vive en el siglo I después de Cristo y es uno de los que realiza epítomes de la obra de Manetón. Y recuerda este texto. Su hija Acenqueres, Horus, este Horus equivale a la figura de Akenatón, entonces dice, su hija Acenqueres reinó tanto tiempo. Claro, Meritatón es hija de Akenatón. Entonces aquí quedaría el recuerdo de que una hija de Akenatón fue rey de Egipto. Esto podría tomarse como una demostración, pero claro, ¿cuántos errores tienen los epítomes de Manetón? Montones de errores. Así que ¿podemos darle una fiabilidad plena a esa referencia? Bueno, por lo menos volvemos a decir, sugerente sí que es. También Gabold dice, bueno, esta asociación entre el nombre de Angeperurra y el de Meritatón en unas pequeñas piezas que aparecen en la tumba de Tutankamón evidenciarían de que se trata de la misma persona, por el sentido de lectura, de derecha a izquierda en los dos casos. No son cartuchos enfrentados que diferencien dos personas, sino que hay una continuidad. Entonces él dice que esto podría ser una demostración de que esa reina faraón que hemos mencionado antes, que utiliza también el nombre de Angeprura como nombre de entronización, sería la propia Meritatón. Meritatón, desde luego, desempeña un papel importante, porque ella es mencionada en varias cartas de Amarna. En la carta 10, en la carta 11, el rey de Babilonia habla de la hija Mayati, es decir, de Meritatón. Escribe a Akenatón y por asuntos muy variados también entra en escena el nombre de Meritatón. O sea, qué importancia pudo tener. La reconstrucción genealógica que realizaba Rolf Krauss es la que ven aquí. Meritatón, evidentemente hija de la pareja Akenatón-Nefertiti, sería la Anjet-Geperura Nefer-Nefru Atón, para él, igual que para Gabold. Pero esto tampoco lo podemos aseverar. Hay opciones, y no escasas, de que esta mujer sea Nefertiti, como hemos visto. Si antes hemos hecho mención de Flavio Josefo, ¿por qué no hacemos mención de Teófilo? Porque Teófilo dice que la hermana de Horus, y no la hija, fue la que reinó 12 años. Todos sabemos que en el vocabulario egipcio, hermana y esposa es lo mismo. Entonces, si nos acogemos a esta descripción, pues podríamos decir la hermana, es decir, la esposa, es decir, Nefertiti, reinó después los años que fueran. Por lo tanto, una prueba no es definitiva, la otra tampoco. Esto sí que me parece mucho más interesante y para mí contradice la opción de que Meritatón pueda corresponder a esta reina faraón. Estos son restos de una caja que encontró Howard Carter al final de las escaleras
en la entrada de la tumba de Tutankamón, antes de la primera pared sellada, la primera pared del corredor. Como pueden observar, aquí hay una serie de cartuchos. Los dos primeros equivalen a Akenatón, los dos siguientes a Angeprura Neferneferuatón, pero el siguiente corresponde a la gran esposa real Meritatón. Entonces es muy difícil suponer que Meritatón es Neferneferuatón si ella aparece aquí como gran esposa real y aquí los otros dos cartuchos. Esto no es lógico. O es una cosa o es otra, pero todo a la vez no es lógico. Por eso esto, en mi opinión, contradice la posibilidad de que Meritatón fuera la que corresponde al rey-mujer Neferneferuatón. En esta otra caja, también procedente de la tumba de Tutankamón, los cartuchos finales corresponden a los nombres de Tutankamón y Angesenpatón, pero los originales, los que se ven por debajo de ellos, lo que nos aportan es este texto. Por un lado, un cartucho para Angeperura, Meri, Nefergeperura, Neferneferuatón, y por otro, gran esposa real, Meritatón. Por lo tanto, en mi opinión, diferenciamos otra vez claramente un personaje de otro. El problema, o uno de los múltiples problemas que nos podemos plantear, es cómo diferenciar los documentos que mencionan a Angeperura, recordemos que Angeperura es un nombre de Smenkhkara, de los documentos que mencionan a Neferneferuatón, que también utiliza el nombre de Angeperura. Eso es un gran problema. Angeperura, mujer, queda claro por el uso de la desinencia T en algunos ejemplos, no en todos, y también por el hecho de utilizar el epíteto Agetengies, eficaz para su marido. Eso no deja lugar a dudas de que se trata de una mujer. Pero, como vemos, hay una gran variedad de epítetos. Aquí les pongo todas las variantes que se conocen hasta ahora. Para el nombre de Neferneferuatón, pues tenemos el epíteto Meriatón, Meriagenatón, Meriwaenra, Agetengies, Geka, y todos los que se conocen para Angeperura, Meriwaenra, Merinefergeperura, etcétera, etcétera. Si se fijan, en realidad, los Meri, que podrían ser en muchos casos Merit para amada, hacen referencia no solo a Akenatón, sino también a epítetos del propio Akenatón, porque Akenatón utiliza Waenra, el único de Ra. Akenatón también, por ejemplo, utiliza Nefergeperura para su nombre de entronización. Por lo tanto, Meri Nefergeperura es el amado o amada, si es Merit, del propio Akenatón. Pero la gran pregunta es, Smenkhkara Yesergeperu, que utiliza el nombre de Angeperura, cuando utiliza el nombre de Angeperura, ¿lo hace sin epítetos siempre o a veces utiliza epítetos? Porque si es lo segundo, el lío está armado. Por eso, autores como Dodson dicen, no, es que Smenkhkara, cuando utiliza el nombre de Angeperura, solo lo utiliza de este modo, sin epítetos. Ya, bueno, pero ¿por qué? Porque como sea con epítetos, habría follón, evidentemente, porque la propia reina faraón no siempre utiliza las desinencias de femenino. Cuando la reina faraón aparece con el nombre completo, Neferneferuatón y después Angeperura o lo que sea, sabemos que es ella, porque hace uso de este nombre. Pero cuando solo se utiliza el nombre de Angeperura, las dudas están ahí. Vayamos, por ejemplo, ahora a la TT 139, en Tebas. Aquí hallamos una inscripción con un inicio de fecha, año 3, ¿de quién? Del rey Nefergeperura, Meri Waenra, y como nombre de Sarra, Neferneferuatón, Meri, después lo otro ya queda más perdido. Bueno, lo que tenemos es una referencia a un año 3 de esta Angeperura Neferneferuatón que evidencia que esta persona, que es una reina faraón, tiene 3 años de reinado. Será discutible, porque aquí vamos a encontrar también muchas opciones por parte de autores, si es corregente, aunque sea parcialmente con Akenatón, si reina en solitario, pero lo que viene después no tiene desperdicio. Se habla de las ofrendas divinas de Amón en el templo de Angeperura. Claro, si Angeperura solo puede ser Smenkhkara porque esta Angeperura no utiliza epítetos, querría decir que bajo Smenkhkara, que sería anterior a Neferneferuatón, ya el culto de Amón se había reinstaurado. Por lo tanto, sería difícil pensar en un Smenkhkara contemporáneo a Akenatón, porque uno no se imagina en el año 13 de Akenatón templos de
de Amón. Uno no se lo imagina. Por lo tanto, ¿y si leemos este Angeperura, este templo de Amón de Angeperura, como un templo referido a este mismo rey, que es una reina faraón? Es decir, incumpliendo la hipótesis de Dodson, que es que cuando aparece sin epítetos sea siempre Esmenjkará. Si no respetamos esa hipótesis, bueno, pues tendríamos claro que es esta reina faraón quien reintroduce probablemente el culto de Amón, y por lo tanto uno más bien pensaría en sucesos posteriores a la muerte de Akenatón. En Tel el-Borg, un yacimiento que hay al noreste del delta, hallamos muchas cerámicas donde aparece el nombre de Angeperura Meriwaenra, aparece el nombre de Nefer-Nefrotot Ajeten-Gies, es decir, la reina faraón, y también aparecen documentos que hacen referencia a Tutankamón, a Aya Horemheb, en todo caso, muchos documentos, o algunos documentos, de la reina faraón, pero ¿cuántos de este Esmenjkará? Aquí tenemos un vacío que parece mostrar ese reinado importante, aunque sea corto, de la reina faraón tras la muerte de Akenatón. Tenemos también en Amarna una inscripción en la que por encima de un año 17 se ha borrado, se ha puesto un año 1, que parece confirmar que Akenatón reinó 17 años y que a partir de ahí comienza un nuevo reinado. Por lo tanto, podemos montar la cronología del periodo de esta manera, suponiendo un Esmenjkará paralelo a la etapa final de Akenatón, con una Nefer-Nefruatón, la reina faraón, que comienza su reinado a partir del año 17, a partir de la muerte de Akenatón, en paralelo o no a Tutankamón. Hay muchas opciones. Rolf Krauss hizo un estudio sobre etiquetas de vino, más de 600 etiquetas de vino con fechas que aparecen en Amarna, bueno, algunas con fechas, la mayoría sin fechas, pero con nombres asociados, y sumando todas aquellas que aportaban fecha, él vio como etiquetas con el año 4 son estas, con el año 5 estas, así sucesivamente. Del año 1, 2, 3 también hay, pero fíjense que del año 1 hay muchas más de lo normal. La deducción que hizo Rolf Krauss fue muy interesante, porque las etiquetas con las fechas vienen asociadas a un título. Jerikamu o Jeribaj. Jerikamu, Jeribaj son títulos de vinateros. Entonces, él se da cuenta de que todas aquellas fechas que van desde el año 4 al año 12 sistemáticamente hacen mención de un Jerikamu, mientras que las que van del 13 al 17 sistemáticamente, sin excepción, hacen mención a un Jeribaj. Después tenemos fechas del 1, 2, 3 que hacen mención a un Jeribaj y fechas del año 1 que hacen mención a un Jerikamu. Entonces él dice, bueno, ¿y si esto lo recomponemos y en vez de sumar todas las fechas del año 1 juntas, separamos las que hacen referencia al Jeribaj del Jerikamu? Entonces, lo que tendríamos es esto, menciones al año 4-17 de un rey, obviamente Akenatón, menciones al año 1-3 de otro monarca y menciones al año 1 de otro monarca. El año 1 de ese último monarca, uno piensa enseguida en Tutankamón, que ya abandona Amarna y por lo tanto no va a dejar más fechas asociadas, pero también evidencia la existencia de un rey que fecha con su propio cómputo y que llega hasta el tercer año, tal cual aparecía el grafito de la TT-139, tumba con inscripción de Nefer-Nefruatón. Así que podemos también recomponer la situación de esta manera. Esmenjkará, con esa situación difícil, que no sabemos si efectivamente es corregente o no, en todo caso Nefer-Nefruatón, tras el reinado de Akenatón y tras la muerte de Nefer-Nefruatón, Tutankamón y a Tutankamón reinando después. Eso es otra opción. Vayamos a Amarna, porque claro, si Nefer-Nefruatón, sea Nefertiti, sea Meritatón, como opinan otros, es una reina faraón y vive en Amarna, alguna tumba se tendría que hacer para ella. Entonces, en Amarna, como saben, aparte de la tumba real, de la TA26, hay otras tumbas, pero todas ellas inacabadas. Una tumba con canon real de la época es la que vemos aquí señalada, la tumba 29, de la que solo se excavó, bueno, la parte inicial, como pueden ver, está inacabada. Así que, muerta
la reina faraón Neferneferuaton, bueno, pues uno podría pensar que no tiene la tumba acabada, no sabemos qué pasa con ella. Pero claro, lo que pasa con ella, de algún modo, se transmite gracias al material reutilizado en la tumba de Tutankamón para su propio uso funerario. En la tumba de Tutankamón tenemos figurillas aparentemente femeninas, que se asocian a veces a esta reina faraón. El hecho es que no aparece ninguna inscripción, por lo tanto no lo podemos afirmar. Pero aquí sí que podemos afirmar. Tenemos un pectoral en el que por debajo del nombre de Tutankamón podemos ver la inscripción original. Vamos a limpiar y sacamos la inscripción original y lo que nos queda finalmente es Neferneferuaton Ajet Engies, es decir, la reina faraón. Ha reutilizado Tutankamón para su tumba un pectoral de esta reina. Bueno, un pectoral no tiene importancia, pero esto sí que tiene importancia, porque estos son los ataúdes donde se colocan las vísceras de Tutankamón. Entonces, los ataúdes tienen el cartucho de Tutankamón, pero si aquí hacemos el mismo ejercicio, al final sacamos que los ataúdes para las vísceras en realidad eran de Neferneferuaton Ajet Engies, y esto ya no es un pectoral, esto es material muy vinculado al enterramiento de este personaje, de Neferneferuaton. Así que aquí ya surgen las dudas. ¿Qué pasa cuando ella muere? ¿Se le desmantela realmente todo su material funerario? ¿Se reutiliza? ¿Qué pasa con ella? Claro, esto no se puede responder con el conocimiento actual. Tutankamón lo tenemos más claro, Akenatón. Él se entierra en su tumba, quedan restos de su sarcófago. Sabemos que hay material suyo en la KV55 en Amarna. Volvemos a la lógica. Cuando Amarna queda abandonada, se ha de traer el material de las tumbas a Tebas, porque si no sería objeto de saqueo. Entonces, en KV55 encontramos material muy variado. Encontramos el sepulcro de la gran esposa real Tille, encontramos canopos de la gran amada Quilla, encontramos un ataúd original de una mujer, modificado para ser ocupado por un hombre, sellos de Tutankamón, ladrillos mágicos de Neferjeperura, es decir, Akenatón. Aquí vemos algunas de las piezas que acabamos de mencionar, los canopos de Quilla, los ladrillos mágicos de Neferjeperura, con la advertencia de que a él se le menciona como el Osiris rey. Claro, Akenatón como Osiris rey. Esto jamás él hubiera querido eso para su tumba de Amarna, pero claro, el enterramiento lo hace otro, no lo hace él. El famoso ataúd. Como saben, el ataúd poseía el nombre del faraón enterrado en él, pero fue eliminado, igual que se le destruyó la cara de manera ritual. En un primer momento, la propia momia que se halló en el ataúd fue identificada como momia de mujer y, por lo tanto, la primera publicación que se hizo de la KV55 por parte de Theodore Davis anunciaba la tumba como la tumba de la reina Tille, creyendo que esta sería la reina Tille, cuando después se demostró, sin duda alguna, que se trataba de la momia de un hombre. En todo caso, hay discusión sobre si esta momia es Akenatón o el casi desconocido Esmenj-Kará. Según Eilen, si leemos el texto que hay a los pies de ese ataúd, en primer lugar, uno puede observar cómo sistemáticamente todos los pronombres de primera persona se han modificado. Todos estaban en femenino. El único que ha sobrevivido es este. Se les despistó, pero todos los demás se cambiaron. Y la figura femenina se convirtió en una figura masculina, porque el ocupante del ataúd ahora era un hombre, no una mujer. Ese es el primer detalle. Si el ataúd es de Quilla o no, ya es otra cuestión. En todo caso, según Eilen, la reconstrucción que se haría de las partes que han sido a propósito eliminadas evidenciaría la presencia de dos nombres de reyes. Por una parte Akenatón y por otra parte otro rey que él piensa sería Esmenj-Kará. He de decirles que exactamente con el mismo texto, Gabold solo ve un rey. Por eso no hay nada que sea definitivo en estas apreciaciones. Vayamos ahora al conocido artículo de 2010 de Zahi Hawass y compañía, en el que se determinaba, por el análisis de ADN, que esta pareja serían los padres de Tutankamón y esta otra pareja serían los abuelos de Tutankamón. En ese artículo, si lo han leído o si han escuchado sobre él, seguro que sí, sabrán que se
sugiere, casi se afirma, que Akenatón sería la momia en cuestión, ¿no? Bien, pues fijémonos que tenemos inscripciones que evidencian que Tutankamón es un hijo real, o sea, él es un príncipe, él viene de una familia real, eso no cabe duda. Es un descendiente de Tutmosis IV, según diría la inscripción de un instrumento astronómico que vemos arriba. Él es hijo de un rey, pero ¿de qué rey, no? Bien, pues fíjense ahora en este panorama más amplio en el que aparecen los principales resultados del reconocimiento del ADN, de los marcadores microsatélites, de los haplotipos, de los alelos, de todas las momias que fueron analizadas. Bien, una investigadora llamada Fitz-Ackerley, haciendo uso de esta misma información, dijo, bueno, si los fetos hallados en la tumba de Tutankamón son hijas de Tutankamón y de Angesempatón, hagamos el siguiente ejercicio. Los dos fetos tienen estos alelos, 10-13, 6-15. Si vamos ahora a Tutankamón, Tutankamón tiene 10-15, por lo tanto, sí, son hijas de Tutankamón. Vemos como este feto tiene el 10, este otro feto el 15, por lo tanto han heredado uno de esos alelos del padre, son hijas de Tutankamón. Claro, de la madre, que supuestamente sería de KV21A, según se sugiere en el estudio de Hawass y compañía, de la madre no podemos afirmar, porque justo aquí hay un hueco de información, pero la deducción sería evidente. La madre tendría que tener el 6 y el 13 para completar los números que teníamos en los fetos, pero que nos faltaban aquí. ¿Se entiende, no? Vale, entonces tenemos la madre 6-13. Si la madre es Angesempatón, Angesempatón es hija de Akenatón, ¿no? Pues bueno, pasamos ahora a KV55, la momia supuestamente de Akenatón. Akenatón tiene 15-15. Esta 6-13. Claro, todo esto ha partido de un supuesto. Y el supuesto es que los dos fetos son hijas, de Tutankamón, pero también de Angesempatón. Este es el supuesto de partida, pero no tiene por qué ser válido, porque a lo mejor son hijas de Tutankamón, pero de otra mujer, no de Angesempatón. En el caso de que fueran de Angesempatón, esto indicaría que la momia de KV55 no es Akenatón, es otro personaje. Pero hemos partido de un supuesto, esto debe quedar claro. Bien, Amenhotep III tiene 6-15 y la KV35L, que es la momia de Tille, tiene 10-15, con lo cual, fuere quien fuere el hombre de KV55, por lo menos sí que sería hijo de Tille y de Amenhotep III. Eso no cambiaría. Pero ya les digo, el supuesto de Fitz-Ackerley es ese, que los fetos sean hijas de Angesempatón. Aquí ya se ha partido de una premisa que no se puede afirmar. Pero ahora fíjense en este otro ejercicio, porque claro, uno tiene el resultado de ADN, el resultado de ADN ha llevado años de investigación, lo damos por bueno, pero hay más opciones que la que se dio realmente en el artículo de Hawass. Fíjense en este hecho. Tenemos a Amenhotep III, con todos sus haplotipos, a Yuya y a Tille. Tille saben que es hija de Yuya. Pero claro, que entre Tille y Yuya haya repetición, porque uno es padre y el otro es hija, es evidente. Pero que entre Amenhotep III y Yuya hayan tantas repeticiones, eso no es normal. Para nada, a menos que haya una relación familiar entre Yuya y Amenhotep III, relación que previamente se desconocería. Esto es lo interesante. Con lo cual, Gabold realiza un mapa genético que no voy a explicar, tan completo que lo que sí que voy a dar es la esencia del estudio, y la esencia del estudio dice: Mutenvía, madre de Amenhotep III, podría ser hermana de Yuya, de modo que así se comprendería que Amenhotep III tuviera tantas concordancias genéticas con Yuya y con Tille, que es su esposa. Pero no es su hermana, no es nada de él, en principio, pero claro, con este esquema sí que es suyo algo, y es que es prima. Claro, esto cambia la cosa bastante. Al final, él llega a suponer que Akenatón y Nefertiti tienen como hijo a Tutankamón.
Por lo tanto, la premisa aquella que dimos para los fetos de niña, él la rechaza. Evidentemente no se podía afirmar, pero era una sugerencia interesante. O sea, ya ven que como con el mismo compendio de datos, aquí se ha dado la vuelta a la tortilla de algún modo. Vayamos ahora al tema, bueno, no harán preguntas, pero yo tengo que acabar. Vayamos ahora al tema de Dahamunzu, porque es un tema muy interesante. Claro, Dahamunzu, aquí no le interesa este tema. Vamos a ver. Tenemos textos procedentes del mundo hitita en los que se dice que Niphur-Uriya ha muerto y que Dahamunzu escribe una carta al rey Supililiuma para pedirle un príncipe y casarse con él y hacerlo rey de Egipto. Todo esto lo conocemos. Como también conocemos que ese príncipe, llamado Zananza, de viaje a Egipto, es asesinado y esto supone un ataque de Supililiuma a enclaves egipcios. Los egipcios están infectados por una peste, la peste como prisioneros la llevan al país de Hatti, provoca muchísimas muertes, según recuerda el rey Mursil, o sea, un desastre. Pero ¿quién es Dahamunzu? ¿Quién es este Niphur-Uriya? Dahamunzu generalmente se entiende que se refiere a un título, el de reina, pero Niphur-Uriya hay dos opciones, que sea Nefer-Geperura o que sea Neb-Geperura. Nefer-Geperura es el nombre de entronización de Amenhotep IV. Neb-Geperura, el nombre de entronización de Tutankamón. Claro, son muy parecidos. Quitándolo del principio, el final es el mismo, Geperura. Fíjense cómo aparecen en las cartas de Amarna nombres como Mengeperra, el nombre de Tutmosis III. Aparece como Manajpriya. El de Nemmatra, Amenhotep III, aparece como Nimmuariya, Nimmuariya, Nimmuriya, diversas versiones, pero siempre se conserva el elemento Nib o Nim. En el caso de Nefer-Geperura, el de Amenhotep IV, las transcripciones usuales, reconocidas como tal, son Nabhur-Uriya, Nabhuriya, Nabhuriya, Namhuriya, es decir, siempre con la vocal A, podemos decir. Con lo cual, uno esperaría ver que para Neb-Geperura, el nombre de entronización de Tutankamón, la lectura en acadio fuera Niphur-Uriya, es decir, justo lo que aparece en la mención a la muerte del rey que deja a una viuda que pide un príncipe. Por lo tanto, muchos opinan que es la muerte de Tutankamón la que provoca que su viuda, Angesenpatón, pida un príncipe al rey hitita Supililiuma. Filológicamente, esto tendría más peso, filológicamente, pero tenemos una carta, la número 9 de Amarna, que hace referencia a Niphur-Uriya, por lo tanto, elemento Nib, que nos acercaría a Neb, y en principio no a Nefer, pero que habla de acontecimientos que situamos con mucha probabilidad en época de Akenatón, por lo tanto, de Nefer-Geperura. Así que, otra vez, lío armado. Pero este lío puede tener una fácil solución, y es la siguiente. Tenemos un texto también de la época de Mursil II. Mursil II es el sucesor de Arnubanda, que a su vez fue sucesor de Supililiuma. Bueno, pues con Mursil II vemos una serie de cartas que él escribe a un tal Arma de Egipto. Este Arma es alguien muy importante. No lo trata como su hermano, como su igual, pero alguien muy importante tiene que ser, porque el rey de los hititas trata directamente con él en Egipto. Fíjense que la manera en que se escribe Horemheb en los epítomes de Manetón es Armais, Armais, etc. Con lo cual, si Arma es el general Horemheb, y es más que probable, querría decir que el general Horemheb aún no es rey en época de Mursil II. Como Mursil II es posterior a Supililiuma, esto a su vez querría decir que de ningún modo, el rey que muere bajo Supililiuma es Tutankamón, porque Horemheb, general de Tutankamón, vive en época del sucesor de Supililiuma. ¿Me siguen? Vale, entonces, lo habitual que es colocar a Tutankamón en época de Supililiuma, ahora quedaría mejor de este modo, Tutankamón en época de Mursil II. De modo que el que muere en época de Supililiuma, lo natural es que fuera Akenatón y que la mujer que queda viuda fuese, entendemos, Nefertiti, que ya hemos dicho que hay una posibilidad de que sea el faraón Nefer-Nefru-Atón, la reina faraón. Bien, tenemos otros datos de índole astronómico. Esto es importante porque aquí hay fechas absolutas.
Y es un presagio que aparece en un texto del año 10 de Mursil II, precisamente. Y por ese texto se deduce que hay un eclipse total de Sol en el país de Hatti. Fijémonos que el eclipse, sin duda, tiene que ser el de 1312 a.C., por cuestión de fechas. Pasa justo por encima de Hattusas, así que tenemos ahora una fecha. Año 10 de Mursil II equivale a 1312 a.C. Si Horemheb era general con Mursil II, bueno, pues ya tenemos fechas aproximadas. Pero aún tenemos otra más. En el pequeño templo de Atón hay una alineación que nos lleva ¿a qué? A este símbolo de Ajet natural, que no es otro que la entrada del valle real, donde están las tumbas de Akenatón. Entonces, esta alineación, ¿saben cuándo se produce? Pues justo en el día que fue a visitar Amarna, antes de que existiese la ciudad, el propio Akenatón, en su carro de electro, como dicen los textos. Ese día, ¿cuándo es? El 4 Peret 13. ¿Se acuerdan de la estela del año 5? Muy bien. Pues 4 Peret 13. Pues esa alineación, que hoy en día se produce el 19-20 de febrero, para que se produjera en 4 Peret 13, tendríamos que irnos hacia el año 1335 a.C., que es justo la época que uno espera ver a Akenatón. Entonces ya tenemos dos fechas absolutas. Así que, fíjense, la nueva cronología que deberíamos de utilizar es esta, o muy similar a esta. Tutankamón reinando más o menos de 1321 a 1312, o 1321 a 1311, o muy pequeñas variaciones, se pueden hacer más variaciones, pero muy pequeñas en ese ámbito cronológico. Esto es importante. Además, Akenatón quedaría bien encuadrado gracias a esa alineación del templo pequeño de Atón, porque sabemos que su año 5 de reinado tiene que corresponder a esa fecha de la alineación. Entonces los tenemos bien encuadrados. Pero ahora fíjense en un dato que no hemos mencionado antes. La fecha, y con esto ya acabo, la fecha de 1279 para Ramsés II es segura, porque se basa en tres fechas lunares. Una fecha lunar del año 52 de Ramsés II y después dos fechas lunares de Ramsés III y la reina Tausert de sus respectivos años 7. Tres fechas lunares. Con lo cual, el 1279 es una fecha que se puede considerar absoluta. Como sabemos más o menos cuántos años reinaron los reyes anteriores, vamos retrocediendo en el tiempo. Tengan en cuenta que a Horemheb ahora le contamos 15 años, no 30 como se pensaba antes. Vamos retrocediendo en el tiempo. Amenhotep IV nos queda en el ámbito cronológico que esperaríamos gracias a la fecha absoluta de la alineación del templo menor. Tenemos sin corregencia, aquí está colocado sin corregencia, Amenhotep III, pero fíjense, aquí otro dato importante. La fecha de inicio de reinado de Tutmosis III, después de todos los estudios que se han hecho, ahora se ha vuelto a insistir sobre el tema, la fecha de inicio es 1479, se basa también en fechas lunares, 1479. Por lo tanto, Tutmosis III reina de 1479 a 1425. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, porque entre 1425 y Amenhotep III, ¿cuántos faraones hay? Dos. Amenhotep II y Tutmosis IV. Sus reinados son relativamente cortos. Si Amenhotep III hubiera sido, si Amenhotep IV, perdón, hubiera sido corregente de Amenhotep III, no tendríamos más remedio que bajar las fechas de Amenhotep III. Me siguen, ¿eh? Me tienen que seguir porque si no, no tendríamos más remedio que bajar las fechas de Amenhotep III. Si bajamos, suponiendo una corregencia larga, las fechas de Amenhotep III, el hueco que se crea entre Amenhotep III y 1425, que es la fecha final de Tutmosis III, es tan grande que empezamos a meter años a Tutmosis IV y Amenhotep II, años totalmente desconocidos en la documentación, o no rellenamos ese hueco de ninguna manera. Por lo tanto, antes no lo había mencionado, pero ahora sí. La cuestión cronológica también se ha de tener en cuenta para todo aquel que apoye una corregencia larga. Dicho todo lo que he dicho, nada es definitivo hasta que no se demuestre lo contrario, de modo que estamos sujetos a la suerte que nos proporcionen los documentos que vayan apareciendo y la interpretación de los mismos. Bueno, pues muchas gracias por su atención.